titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, no da marcha atrás. Presentó la demanda de competencia al Tribunal Constitucional contra el gobierno por la disolución del Parlamento. Y Karina Beteta y Rosa Bartra viajaron a Italia para asistir a la sesión plenaria de la Comisión de Venecia. En la reunión, el organismo se pronunciará sobre el archivado proyecto de ley de adelanto de elecciones generales. El presidente Vizcarra firmó junto a su homólogo chileno Sebastián Piñera la denominada Declaración de Paracas. Esto con ocasión del encuentro presidencial y tercer gabinete binacional Perú-Chile que se celebró en Ica. Y el expresidente Alejandro Toledo podría ser liberado por un juez federal estadounidense para que siga su proceso de extradición en libertad. Esto si no se le modifica el encierro solitario al que se encuentra sometido. Y el primer grupo de ciudadanos peruanos que se encontraban varados en Ecuador por las protestas ya arribó a nuestro país. En total son cerca de 300 compatriotas los que no podían retornar al Perú. Aumenta la tensión en Ecuador. Manifestantes indígenas tomaron como rehenes a 8 policías. Amenazaron con aplicar sobre ellos la justicia ancestral si las fuerzas del orden atacan esa sede. Buenas noches, queridos amigos, soy Reinaldo Serra y les doy la bienvenida a esta nueva edición de las Noches Informativas. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información, un nuevo episodio entre la pugna entre legislativo e integrantes del disuelto Congreso. El titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó una demanda de competencia al Tribunal Constitucional contra el gobierno por la disolución del Parlamento. Tal como lo había anticipado, Pedro Olaechea presentó una demanda competencial en contra del Ejecutivo por disolver el Congreso. El oficio fue presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional. Se interpone demanda competencial contra el Poder Ejecutivo por conflictos de competencias respecto de las cuestiones de confianza que formuló el Consejo de Ministros, vulnerando con ello las competencias constitucionales y los principios de separación de poderes, el Estado de Derecho y el sistema democrático. En el documento, el presidente de la Comisión Permanente también pide que se declare que el gobierno no tiene la facultad de presentar cuestiones de confianza relacionadas a temas que le corresponden estrictamente al Congreso, esto relacionado a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Que se declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso, ya que eso significa menoscabar atribuciones. Pedro Olaechea también solicitó al organismo jurídico que solamente se decida la cuestión de confianza mediante los votos y no realizando interpretaciones. Cuando el Poder Ejecutivo realiza un pedido de cuestión de confianza, este solo puede ser otorgado por el Congreso de la República de forma expresa, a través de una votación del Pleno y no de manera tácita o fáctica. La demanda fue elaborada a pedido de Olaechea por un equipo jurídico del Parlamento que fue disuelto el pasado 30 de septiembre. Bueno, corresponde entonces estar atento a lo que vaya a decir el Tribunal Constitucional. Y en otros temas, como se lo habíamos adelantado, el presidente Vizcarra firmó junto a su homólogo chileno Sebastián Piñera la denominada Declaración de Paracas, esto con ocasión del encuentro presidencial y tercer gabinete Perú-Chile que se celebró en Ica. Calificaron este primer día de encuentro como un éxito. El presidente Martín Vizcarra se reunió con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera. Ambos participaron en el tercer gabinete binacional, donde también estuvieron presentes los ministros de ambos países. Vamos a continuar trabajando en esta política de una mirada a futuro común, en la cual tenemos muchos aspectos de coincidencia con el hermano país de Chile, y que el esfuerzo que hoy realizamos se traduzca de manera real y efectiva en mejores condiciones de vida
para la población de ambos países. En la reunión que fue realizada en Paracas, los jefes de Estado se refirieron a la situación que se vive en Ecuador y respaldaron a su par Lenín Moreno, quien afronta una crisis política al presentar una reforma que provoca el incremento del petróleo. Los presidentes Martín Vizcarra y Sebastián Piñera, reunidos en Paracas con ocasión del tercer gabinete binacional de ministros del Perú y Chile, reafirman su respaldo al gobierno del presidente Lenín Moreno frente a los recientes actos de violencia registrados en la hermana República del Ecuador. Expresan su total apoyo a la democracia y el Estado de Derecho y rechazan enérgicamente cualquier intento de desestabilizar el proceso democrático ecuatoriano. Respecto a este tercer encuentro, Martín Vizcarra aseguró que ya cumplieron más de la mitad de compromisos que suscribieron en su reunión pasada. Es un resultado exitoso porque de los 162 compromisos que asumimos hace un año en Santiago de Chile, están cumplidos completamente 149 y hay 13 que están en proceso. Este año volvieron a firmar nuevos acuerdos y ratificaron que trabajarán de manera conjunta. Yo por eso los felicito, porque adicionalmente a ello, hoy se han renovado esos compromisos con 160 adicionales y estoy seguro que se pondrá el mismo esfuerzo para cumplirlos, porque el cumplimiento de un compromiso significa la mejora de algún servicio, significa la preparación como gobierno, como Estado, en dar mejores facilidades a la población. Sobre la relación comercial que tienen ambos países sureños, el presidente Martín Vizcarra indicó que tienen inversiones mutuas que alcanzan los 30.000 millones de dólares. El gabinete ministerial presentará su plan de trabajo de gobierno antes de noviembre. Aclaró que junto al jefe del gabinete, Vicente Ceballos, analiza ante qué instancia hará esta citada exposición. El presidente de la República, Martín Vizcarra, arribó a la ciudad de Pisco para inspeccionar los avances de las obras de la modernización del Terminal Portuario General de San Martín. Esto en el marco de la participación del mandatario en el tercer gabinete binacional con Chile. El mandatario visitó Ica para supervisar los avances de los trabajos de este proyecto que desde junio del año pasado se viene realizando labores en la modernización, ampliación y reforzamiento de esta edificación. Y ahora podemos tener profundidades de 14, 16 metros para que puedan venir barcos de gran tonelaje para que pueda llevar la carga que se produce aquí en Ica. Esto tiene ventajas inmediatas. Ahora podemos ver que ya están viniendo contenedores que están con cebolla que se produce aquí en Ica y que antes para exportar tenía que ir hasta el Callao. Termina la cebolla y empieza la campaña de uva inmediatamente. Todo lo que va a originar primero para el productor, para el agroexportador, una disminución en costos, ya no tiene que trasladarlo hasta el Callao. El mandatario informó que el gabinete ministerial que lidera Vicente Ceballos presentará su plan de trabajo antes de fin de mes. El jefe de Estado indicó que junto con Ceballos evalúan dónde se realizará la presentación del plan de gobierno en vista que el nuevo Congreso aún entrará en vigencia en enero del 2020. Mire, dentro de los 30 días, como siempre se ha acostumbrado, un nuevo gabinete tiene que presentar su plan de trabajo, su plan de gobierno, que lo tenemos estructurando y estamos elaborando. Eso normalmente se presenta ante el Congreso. Como ahora en este periodo no hay Congreso hasta el 26 de enero que se va a elegir, ayer salió el decreto de urgencia aprobado por Consejo de Ministros en tal sentido, entonces tenemos que ver un instante. Estamos evaluando con el propio primer para ver dónde lo presentamos, para que vean que sí estamos trabajando con metas ambiciosas en beneficio de toda la población. Antes del mes haremos la presentación. El presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que la propuesta que se está elaborando tiene metas ambiciosas para el país. Esperamos conocer este plan de gobierno, ¿no? Porque al menos ante la pregunta de una periodista de cuáles eran los temas centrales del gobierno, sencillamente el presidente de la República no dijo nada. Pero bueno, vamos a otros temas. Un juez federal señaló que probablemente liberará al expresidente Alejandro Toledo bajo fianza para que siga su proceso de extradición en libertad si acaso no se le quita el encierro solitario al que se encuentra sometido. La posibilidad de recuperar su libertad estaría muy cerca. El expresidente Alejandro Toledo podría salir de prisión bajo fianza si así lo decide el juez que evalúa su caso.
El nuevo magistrado Vince Chabria, quien revisa la apelación del exmandatario, estaría analizando los informes psicológicos que reportan un deterioro en la salud física y mental de Alejandro Toledo. Incluso el juez de la Corte de San Francisco señaló que en caso la justicia de Estados Unidos no cambie la situación de encierro solitario del expresidente, podría ordenar su liberación inmediata. De acuerdo al psiquiatra de la cárcel de Santa Rita, Dave Schatz, el ex jefe de Estado presenta un descuido por falta de aseo. Asimismo, se registraron otras deficiencias que fueron escritas en un documento. He visto un quiebre en el interés del señor Toledo en mantener su aseo e higiene. He visto una marcada desmoralización con un significante incremento de ansiedad y depresión. Debido a esto, he aumentado sus medicamentos. El señor Toledo muestra un creciente retardo psicomotor, lo que implica una desaceleración significativa de los movimientos del paciente. El psiquiatra también relató que el líder de Perú Posible ya no se comunica con la misma fluidez que antes. Hace mucho menos contacto visual que cuando comencé a tratarlo. Repite sus palabras mucho más seguido que cuando lo conocí, mostrando un déficit de memoria y marcadas dificultades en su habilidad para concentrarse. El abogado Graham Archer había expresado su preocupación por el exmandatario. Calificó el encierro de su patrocinado como tortura. De acuerdo a la defensa legal, Alejandro Toledo se encuentra en un ambiente de 2 por 5 metros, donde apenas ve la luz del sol. Ante esto, el juez Vince Chabria no descartó dictar arresto domiciliario temporal para el expresidente hasta que el gobierno presente una alternativa adecuada de encarcelación. Como se sabe, el ex jefe de Estado viene afrontando un proceso de extradición a pedido del Estado peruano. Él es acusado de recibir dinero ilícito de Odebrecht a cambio de la licitación de la carretera interoceánica sur. Bueno, y en otros temas, Karina Beteta y Rosa Bartra viajaron a Italia para asistir a la sesión plenaria de la Comisión de Venecia, en lo que se pronunciarán sobre el archivamiento del proyecto de ley de adelanto de elecciones generales. Viajaron a Italia en representación de la Comisión Permanente. Las integrantes de este grupo de trabajo, Karina Beteta y Rosa Bartra, arribaron al país europeo para participar en una sesión de la Comisión de Venecia. Así lo confirmó su colega Milagros Salazar. Esos detalles sí no lo sé, ellas justo están viajando en representación del Congreso porque le correspondería al presidente Pedro Laechea, pero está representando la vicepresidenta, la señora Karina Beteta, y le está acompañando la congresista Rosa Bartra porque es parte de la Comisión de Constitución que invitó a esta comisión. Como se sabe, los representantes del órgano consultivo arribaron a nuestro país a pedido de Pedro Olaechea para emitir su opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Primero se reunieron con los excongresistas y luego con el ex jefe de Consejo de Ministros Salvador del Solar y algunos miembros del gabinete. La Comisión de Constitución sesionará este viernes y sábado para evaluar el borrador de opinión sobre el adelanto de elecciones, que fue archivado por la Comisión de Constitución que era presidida por Rosa Bartra. Respecto a la posible postulación de Keiko Fujimori a las elecciones presidenciales 2021, Milagros Salazar aseguró que es una decisión que ella lo tomará y que será respaldada por su grupo político. La integrante de la Comisión Permanente aseguró que es injusta la encarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, incluso arremetió contra los jueces que evaluaron su caso. Expresó que Keiko Fujimori debe ser investigada en libertad y no en una celda donde se encuentra hoy desde hace un año, internada en el penal anexo de mujeres en Chorrillos. Bueno, y a esta hora de la noche vamos a conversar con Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política del APRA. ¿Congresista constitucionalmente en los hechos fácticos? ¿Es congresista? Totalmente, porque somos congresistas elegidos por un periodo de 5 años y solamente podríamos dejar de serlo si es que o nos vacan, o nos acusan constitucionalmente, o se disuelve el Congreso sobre la base del artículo 134 que dice que solamente cuando 2 veces se le ha censurado al Consejo de Ministros, hecho que no ha ocurrido. O sea que seguimos siendo congresistas, de jure por supuesto, y lamentando además que en el propio Congreso ya estén con la política de los hechos consumados y ya ahora se hable ya de que solo la Comisión Permanente, como si hubiese sido una disolución legal y no lo ha sido, ¿no? Ahora, esto es algo que quizás en este momento, efectivamente, los hechos consumados, hay un presidente despachando en Palacio de Gobierno, ¿no? Pero no garantiza que con el tiempo estas cosas puedan revisarse. En absoluto, no lo garantiza. Y creo que el próximo Congreso lo primero que debería hacer es vacar al señor Vizcarra.
Ojalá que los sectores de oposición, los sectores democráticos tengan mayoría en ese próximo Congreso y no como se está diciendo ahora que van a estar todos los comunistas para convertirlo en una asamblea constituyente y no dejar el poder nunca más, que esa es la lógica con la que llegan los comunistas al poder. Claro, se discutía con que participar de esta elección sería de una manera avalar o legitimar lo que ha hecho Vizcarra, pero no hacerlo también sería perder un espacio político importante. ¿Cuál es la importancia de este Congreso momentáneo, bisagra, digamos, que se va a elegir en enero? En el CCD del 93 nosotros tomamos la posición esa de no participar para no avalar. Y fueron 2 años de ausencia de protagonismo político que nos afectó para las elecciones del 95. Entonces, sobre la base de esa reflexión, ahora sí vamos a participar, aunque sepamos que estamos entrando a un terreno de juego en donde las reglas las va improvisando el árbitro según quiere y además el árbitro es el que mete los goles del otro equipo. O sea, sabemos... ¿Garantía no hay entonces? Ninguna. Porque hay una dictadura. Es más, a través de los decretos de urgencia, ellos van a poder modificar todas las leyes que quieran y la comisión permanente solamente se va a limitar a recibir esos decretos de urgencia, mirarlos y después guardarlos para que el nuevo Congreso los asuma. Por eso es que es importante que en este Congreso los partidos democráticos en el que se va a instalar tengan la mayoría. Y lo que pasa es que tenemos que vencer la incertidumbre de la ley. En un país democrático, tú ya sabes cómo vas a enfrentar un proceso electoral con casi 1 año de anticipación. Eso dice la ley, que las leyes no pueden modificarse 1 año entero para que la gente sepa cómo participa. Aquí estamos a 4 meses, 3 meses y pico, y todavía no se sabe ni cómo van a ser ni cuáles son los derechos. No se sabe si los actuales congresistas podemos postular, si nos están diciendo que no podemos porque no hay reelección, lo cual parecería lógico, pero que tampoco en el año 21, y que los que asuman aquí sí podrán ser en el 21, es decir, un cambalache propio de una república bananera. Cada quien lo va a interpretar a su antojo, el asunto es quién toma las decisiones al respecto. Ese es el problema. Ahora, si hubiera una ley que todos la leyéramos y supiéramos lo que dice la ley, entonces no pasaría nada, no sería una discusión. Pero solo en una república bananera tenemos que estar discutiendo esta cosa porque la ley no sirve. Y le han pedido al Jurado Nacional de Elecciones, que no es un ente legal, solamente interpretativo de las normas, que sea el jurado el que establezca eso. Entonces, ¿cómo el jurado va a decir si corresponde o no corresponde que uno sea candidato o no? Que si la votación va a ser electrónica o va a ser con voto preferencial o 2 votos preferenciales, no se sabe nada. Ese es el gran problema de nuestro país, pues ahora. Ahora, desde el Ejecutivo se ha dicho, lo ha dicho Vicente Ceballos, que el gobierno no va a participar de las elecciones. ¿Qué podemos entender por eso? Bueno, no tienen un partido político, no pueden aspirar a tener una bancada, pero evidentemente han tenido sectores políticos aliados, ¿no? Evidentemente. Sus bancadas van a ser la bancada del Frente Amplio, la de Nuevo Perú, que son chupamedias de Vizcarra y del gobierno, viven de eso, viven de las consultorías que dan allí, y evidentemente ellos van a empujar a Vizcarra. Yo no sé si van a modificar la Constitución para que Vizcarra pueda ser candidato en el año 21. No veo que la izquierda quiera empoderar a Vizcarra como si fuera Evo Morales, como si fuera Correa o como si fuera Chávez, porque esos 3 dictadores y todo eran líderes, o sea, tenían un aura de liderazgo. Vizcarra no, pues, Vizcarra qué cosa es, o sea, no es líder ni siquiera de un club de cuarta, ¿no? Entonces, seguramente lo desecharán, como siempre han hecho, y tratarán de buscar a otro para que se encarame en el poder. Esperemos que eso no ocurra, por eso es que los partidos democráticos tienen que ser muy sólidos en el próximo. Interpretando un poco, Mauricio, lo que nos dices, ¿el presidente Vizcarra podría terminar siendo el tonto útil de la izquierda? Es en este momento el tonto útil de la izquierda. Ha paralizado al país, la economía es un desastre porque se ha dejado llevar por toda la infiltración caviar que tiene en el gobierno, al punto de que lo hemos visto como en secreto pactaba con los violentistas de Tía María, diciéndoles incluso ustedes pueden venir y reclamarme si es que yo no les cancelo este tema, ¿no? Traicionando al Perú porque salía afuera y decía otras cosas distintas, ¿no? Entonces, es en este momento un tonto útil de esa izquierda, pero también es un tonto útil de lo que a mí me parece que es ya abyecto para nuestro país. He leído hoy día que el señor Maximiliano Aguiar ha declarado en un diario argentino que se llama Perfil que él es el principal gestor de la disolución del Congreso. Incluso ahí ponen en el diario que justo a él se le iba a citar, lo cual es cierto. Al señor Maximiliano Aguiar le tocaba ya la semana que pasaba acudir a la Comisión de Fiscalización para que diga qué cosas hace aquí en el Perú. Y qué casualidad, la semana anterior es el golpe de Estado y se evita eso, ¿no?
Eso es lo primero que a mí me causa una desazón muy grande, que un peronista argentino que tiene aquí la calidad de turista sea el que hace lo que le da la gana con el presidente peruano. Y lo segundo es que el medio televisivo del diario más grande de nuestro país, es el que tiene más influencia, esté conducido por una colombiana que fue expulsada de Colombia por sus vinculaciones con la FARC. Entonces, tienes por un lado al que asesora al presidente y tienes por otro lado a la directora de la prensa que difunde más posiciones en favor del señor Vizcarra en manos de extranjeros. Increíble. Bueno, entonces, concluyendo frente a la importancia y es mucho más trascendente este Congreso pasajero de lo que se piensa normalmente. Evidentemente. El APRA y la Comisión Política ya determinó su participación en ella. Así es. Lo que estamos haciendo es esperar que salga la norma para ver cuál es la modalidad de elección que vamos a aplicar. Tiene que ser la más rápida y expeditiva posible, porque casi ya no va a haber tiempo, ¿no? Se especula mucho sobre qué rostros, qué figuras van a aparecer, porque si bien es cierto, es un espacio de oportunidad también para líderes jóvenes, tampoco se trata de calichines, sino de gente preparada por la trascendencia que tiene. Yo creo que el perfil fundamental para entrar a este Congreso es el de ser políticos. No sé si sean hombres, mujeres, jóvenes o viejos, pero que sean políticos, cuajados. O sea, gente que primero no tenga rabo de paja, gente que sepa hablar y tenga un discurso claro, porque va a tener que combatir contra un gobierno que va a tratar de aplastarlos, que va a tratar de sacarles los problemas que puedan tener, que va a tratar de arrinconarlos, meterlos en ética, meterlos en el Ministerio Público, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que el partido tiene muchos dirigentes que tienen esas condiciones, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes gremiales, hay que pueden y están con la preparación suficiente, que se combinará con los que ya también son conocidos y han sido congresistas en anterior oportunidad y que con la experiencia que tienen pueden hacer un buen equipo, ¿no? Y yo estoy seguro que eso va a ser así. No se puede, digamos, determinar quiénes serán los, o sea, mejor dicho, cuál será el perfil del próximo candidato aprista, porque vamos a depender de las elecciones internas y serán las elecciones internas las que determinen quiénes serán, ¿no? Ahora, son una elección sui generis, ¿no? Porque no hay un candidato no visible presidencial. Lo cual es una ventaja, porque cuando hay un candidato presidencial que es el que arrastra los votos, entonces allí todos, a veces se juega alrededor de la inmensa fortuna que debe tener ese candidato para poder hacer el arrastre. Pero cuando ya son candidatos congresales, entonces ahí sí tiene un peso más grande la estructura partidaria. Y sobre todo si se segmenta en 24 regiones, entonces en cada región la estructura del partido va a empujar, y creo que eso va a nivelar un poco la cancha, ¿no? Ahora se ha especulado mucho sobre cuál sería el caudal de votación que podrían tener bancadas como la del APRA, incluso la del Fujimorismo, que obtuvo una mayoría histórica en este último Congreso. Después de esa, vamos a decir entre comillas, y esa es la pregunta, ¿cómo interpretan ese apoyo popular a las medidas tomadas por Martín Vizcarra? A ver, yo no veo que haya realmente un apoyo popular, no han podido hacer una sola marcha grande. La única que se ha hecho día de semana, a mediodía, en contra del golpe, no ha sido nada mala. Ha habido un contingencia de 3.000 o 4.000 personas, más de las que hubieron el mismo día del cierre del Congreso en la puerta del propio Congreso. Y después al día siguiente hemos visto turbas, que yo estoy seguro que están manejadas por el Servicio de Inteligencia, que van 10 o 20 asusadores profesionales que se dedican a ese tipo de temas para hostigar a los congresistas que iban a presentarse. Pero no hemos visto masa. Y las encuestas todas son bambas. Estoy completamente convencido que son bambas. Y son además un instrumento de generar corriente de opinión, como lo hacía Montesinos. Yo investigué el tema del fraude electoral del año 2000 como congresista, y en ese momento se interrogó al señor Torrado, que era de Datum, al señor Saavedra, que era de CPI. ¿Y por qué? Porque Montesinos dijo que a cada uno de ellos les había dado plata. Y es más, después hubieron juicios y los condenaron a 8 años de prisión. Ellos apelaron y después le pusieron una prisión suspendida. O sea que ya hay antecedentes en nuestro país de que las empresas encuestadoras se venden. Y se venden al mejor postor, al que les paga. Ahora, y en el supuesto caso de que haya un apoyo, que lo hay, ¿no? No será como se pinta, pero de que lo hay, lo hay. ¿Cuánto tiempo más puede durar? Porque, bueno, ahora el presidente Vizcarra decía que va a presentar el plan de gobierno, su nueva cartera de ministros.
pero lo hemos visto tartamudear frente a la pregunta de cuáles son los temas centrales del gobierno. No tiene la menor idea. Tiene discurso para seguir alargando. Primero fue la reforma política, después fue la reforma judicial, después el adelanto de elecciones, después el Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa más puede hacer que le siga dando oxígeno a la gestión de Martín Vizcarra? Bueno, él está camino a su segundo año de gobierno y es claro que no puede mostrar absolutamente nada en todos los meses que ha estado de presidente de la República. Él solamente se ha obsesionado en tratar de zafarse del Congreso. Hubo el tema de los audios de los cuellos blancos que desnudó una corruptela muy grande en el Poder Judicial. ¿Cuál fue su respuesta? Que no se reelijan los parlamentarios, en un discurso de 28 de julio. Después ya inventó todo ese tema de la no reelección hasta lograr imponerlo. Después presentó una reforma política que en realidad era un desastre político hecho por técnicos, entre comillas, que en su vida habían militado en partidos políticos y nos metían una reforma súper engorrosa, burocrática, era un desastre. Y dijo, si no aprueban como nosotros estamos diciendo, consideraremos que la confianza que nos han dado no es confianza. Toda una discusión sobre ese tema. El 28 de julio se suponía, como no se aprobó los mamarrachos que mandó, nosotros dijimos, el 28 de julio viene y disuelve, haciendo su interpretación antojadiza, ¿no? No, ya se olvidó. Ahora vino con el tema de que había que adelantar las elecciones. Adelanto de elecciones. Archivamos el adelanto de elecciones. Y entonces, ¿ahora cuál fue el pretexto? Que estábamos eligiendo a los del Tribunal Constitucional. O sea, no era el rechazo del adelanto. Él ha ido creando crisis para ver cómo hace para hostigar al Congreso y por eso su gobierno es un desastre. No tiene ningún resultado en lo social, en lo de seguridad ciudadana. Y por eso es que tú no ves masas que estén aplaudiéndolo a él. Ese es el tema. Ahora, ¿el Congreso no jaló la soga más de lo debido? Porque si minutos previos ya Jorge del Castillo, del APRA y otros congresistas de otras bancadas ya estaban anunciando el voto de confianza, ¿por qué entonces elegir a ese miembro del Tribunal Constitucional? ¿No era jalar demasiado la soga y finalmente llegamos a este desenlace? A ver, esa sesión del Pleno, día lunes, se citó especial y únicamente para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Ese fue su único punto en la agenda. Y todos sabíamos que estábamos yendo a votar eso. Claro, presentaron una cuestión previa, después entró a patadas el señor del Solar y pretendió frustrar esa elección. Los actuales miembros del Tribunal Constitucional ya tienen 6 meses de mandato vencido. En ningún país serio eso puede ocurrir, sobre todo cuando en ese tribunal hay 4 fascinerosos que hacen lo que les da la gana, cambian votos de sentencias de hace 5 años y las revierten. O sea, la cosa juzgada para ellos ni existe. Son, además, personas que trabajan directamente con Ollanta Humala y Nadine Heredia, pues fueron puestos por ellos. Y la verdad es que era necesario de una vez estar cambiando a los miembros del Tribunal Constitucional. Se había trabajado todo un tema. Y obviamente el Congreso tenía que mostrar que esa prerrogativa exclusiva que tiene la debía ejercer por encima de la confianza que le estaban haciendo. Y en todo caso, la elección era la demostración de esa auténtica posición democrática del Congreso al hacer uso de su prerrogativa exclusiva. Y entonces, claro, lo que más les ha dolido es que haya salido elegido en regla el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos. Porque el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos le conoce todas las mañas al señor Vizcarra en el tema chinchero. Y entonces ya con eso Vizcarra ha puesto el grito en el cielo justamente porque se le viene la noche encima, ¿no? De acuerdo. Gracias, Mauricio, por habernos... Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Tenemos en cualquier otro momento, conversamos entonces con Mauricio Mulder. Cambiamos de tema para comentarles que la tragedia rondó el distrito de San Borja. 3 personas salvaron de morir tras el choque de un camión contra un bus interprovincial en la avenida Canadá en este distrito. Vamos a verlo. 3 personas quedaron atrapadas por un violento accidente en San Borja. Una furgoneta impactó contra un bus interprovincial de la empresa Flores, en el cruce de las avenidas Canadá y del Aire. La Policía Nacional llegó hasta el lugar. Los efectivos tuvieron que restringir el paso de vehículos a la altura de la cuadra 14 de la avenida Canadá para retirar ambas unidades, generando gran congestión vehicular. Los ocupantes de la furgoneta resultaron heridos y quedaron atrapados tras el impacto.
Hasta el lugar llegaron 5 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia. Wilder Malca, conductor del vehículo de carga, fue trasladado al centro de salud más cercano en ambulancias del SAMU. Asimismo, los otros ocupantes, aún no identificados, fueron rescatados. Por su parte, Giancarlo Sandoval, el conductor del bus interprovincial, responsabilizó del accidente al chofer de la furgoneta. Las autoridades vienen realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho. 8:30 de la noche, es momento de irnos a nuestra pausa, pero usted no se mueva, porque al volver, avión de la FAP trae de regreso a peruanos varados en Ecuador. Pero además, la crisis en el país norteño, grupo indígena toma de rehenes a policías. La cosa está realmente fea en el hermano país ecuatoriano. Esto y más después de la pausa. Bonito, ¿no? Ajá. Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambie ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. Gobierno del Perú, el Perú primero. Oh yeah, that's really too bad. I don't speak Spanish. Comienza tus días bien informado. Soy Pedro Paredes y nos vemos aquí en Mañanas Informativas. Nación Combi. Quise grabar un spot con estos patas y no se puede. Nación Combi. Política y economía, cultura y coyuntura. En una sola ruta. Aquí, en UCI Noticias. Esa es una loca afirmación. ¿Qué? Bueno, estamos de regreso y como se lo habíamos adelantado, un avión de la Fuerza Aérea del Perú viajó a la ciudad ecuatoriana de Salinas para traer de regreso a 264 compatriotas, entre estudiantes, padres de familia y también profesores que se encontraban varados en el vecino país del norte. El primer grupo de compatriotas ya arribó a la ciudad de Piura. Anuncian medidas de rescate ante las manifestaciones en Ecuador. El viceministro de Educación, Guido Rospigliosi, indicó que un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú se trasladó hacia la ciudad ecuatoriana de Salinas para traer de vuelta a 246 peruanos, entre estudiantes, padres de familia y profesores, que se encuentran concentrados en la zona y aún no pueden regresar a nuestro país por las diversas protestas en Ecuador. Este vuelo trasladó un equipo de la cartera de Educación y de la Cancillería, quienes organizaron a los 264 compatriotas para que puedan viajar a Piura en grupos de 80. Es una disposición de Presidencia de la República, una coordinación además con Cancillería, Ministerio de Defensa, Migraciones. Ya se ha dispuesto un avión, una aeronave de Fuerza Aérea del Perú que estará saliendo en los próximos minutos hacia Salinas, en Ecuador. Son 264 estudiantes, padres de familia y tutores que van a ser trasladados hacia Piura. Esperamos que el grupo que corresponda a dos instituciones del
de Lima y una de Arequipa a Santa Rosa de Viterbo puedan llegar hasta la ciudad de Lima. Igual las coordinaciones hemos hecho con los responsables de estas delegaciones para que el punto inicial de llegada sea Piura. Rospigliosi acató que solo se podrá realizar vuelos hasta las 5 de la tarde, debido a que la pista de aterrizaje de Salinas no cuenta con las luces necesarias para el descenso. Del mismo modo, enfatizó que el Minedu está realizando coordinaciones con el gobierno regional de Piura para que los connacionales reciban alimento. Ecuador pasa por una ola de protestas generada por el anuncio del presidente Lenín Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles. Bueno, y como se lo estábamos adelantando, la tensión aumenta en Ecuador. Manifestantes indígenas reunidos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito retuvieron como rehenes a 8 policías. Además, amenazaron con aplicar sobre ellos la justicia ancestral si acaso las fuerzas del orden atacan esta sede. Ecuador sigue viviendo momentos de caos. Manifestantes tomaron como rehenes a 8 policías en el centro de la capital del país. Cientos de personas retuvieron a los uniformados como protesta por la muerte de sus compañeros y advirtieron que le aplicarán contra ellos la justicia ancestral si las fuerzas del orden intentan algún movimiento contra ellos. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 5 civiles, incluido un dirigente indígena, han muerto en las protestas que estallaron hace una semana. Por su parte, el gobierno de Lenín Moreno propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas, medida que para el internacionalista Miguel Ángel Mackey es totalmente necesario. Negociar, el gobierno no debe retroceder totalmente, porque si no se va a ver debilitado, pero tampoco debe mantener una posición recalcitrante, porque los indígenas ya han demostrado que saben acabar gobiernos. Negociar un punto intermedio, de tal manera que los trabajadores entiendan de que se trata de una medida justificable, entendible, pero tiene que ser no solamente justificable, sino justa. Desde hace una semana, las principales calles de Ecuador vienen siendo escenario de multitudinarias protestas lideradas por el movimiento indígena. Manifestaciones realizadas como rechazo a la medida del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles. Este acto causó el alza del combustible, que paralelamente afectó a los precios de los productos de primera necesidad. Un gobierno que pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, la manera de cómo devolverlo significó hacer ajustes económicos en los que menos tienen. Y cuando las medidas son de carácter económico e impactan en el bolsillo de la gente, aun cuando puedan ser racionales y entendibles, son antipatiquísimas, no gustan. Y entonces ahí viene la respuesta de la compulsión social, que es lo que estamos viendo en estos momentos en Ecuador. Es decir, aunque los pobladores exigen que se revierta esta decisión, el gobierno ha expresado que no dará marcha atrás, ya que ellos lo consideran como una medida necesaria para el país. Bueno, y para tener información de último momento estamos enlazados telefónicamente con nuestro colega del Ecuador, Emilio Zamora, de nuestra radio aliada, WQ Radio. Buenas noches, bienvenido Emilio a las noches informativas de UCI Noticias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la llamada y bueno, estamos pendientes para poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, en principio nuestra solidaridad con ustedes, ¿no? Porque sabemos que es un momento muy difícil para todo el pueblo ecuatoriano y estamos tratando de seguir muy al tanto día a día lo que se viene desarrollando en el vecino país del norte. Y bueno, lo último que nos llama muchísimo la atención es esta toma de rehenes de 8 policías en la Casa de Cultura de Quito. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? Bueno, muchísimas gracias por el mensaje de solidaridad y la verdad es que lo que hemos vivido hoy es realmente inédito en nuestro país. Fue impresionante ver cómo los dirigentes de la CONAIE hoy se dieron la oportunidad, por así decirlo, de tener como rehenes, ¿no?, a varios periodistas. En total tuvieron un promedio de 50 periodistas en el acta de la Casa de la Cultura. Es un hecho inédito, como te decía, y lo que más llama la atención fue el hecho de que luego de que estos periodistas estén retenidos en el ágora de la Casa de la Cultura, un periodista cuyo nombre es Freddy Paredes del canal El Medio de Comunicación Teleamazonas, cuando salió de este sitio en la capital de la República, fue agredido de una manera brutal.
¿ok? Le dieron muchos golpes, lo insultaron y de forma cobarde un sujeto llamado José Manuel Guacho Anilema, según reportó Dayana Monroy desde el Amazonas, lo golpeó por la espalda con una piedra y esto hizo que Freddy Paredes, el periodista agredido, caiga al piso. Estas imágenes están en las redes sociales, se han viralizado, de hecho es trending topic, el nombre de Freddy Paredes luego de haber sido agredido, empieza a convulsionar. Su equipo periodístico, conformado por Freddy Topanta, grabó todo este hecho y creo que también la valentía de los ciudadanos al registrar este ataque cobarde y criminal, porque fue por la espalda, además, así lo califico yo, pudieron dar con esta persona. Repito el nombre de él, José Manuel Guacho Anilema. Esta es la persona que agredió al equipo periodístico y bueno, como tú bien dices, son hechos inéditos. Imagínate, en el Ágora de la Casa de la Cultura estuvieron estas personas como rehenes. A todo eso también se suma los 50 periodistas retenidos, no solamente ellos, sino que también 8 policías también fueron retenidos y expuestos en esta asamblea, por así decirlo, que se improvisó por parte de los dirigentes de la CONAIE para exigir la eliminación del subsidio de los combustibles, como bien tú lo refieres, y también para pedir la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también la del ministro de Defensa, apellido Jarrín. Esto es inédito acá. ¿Y a esta hora de la noche todavía siguen estas personas recluidas? Según lo que empiezan a reportarse acá en Ecuador, el ambiente va cambiando un poco. Han permitido que las personas puedan salir. ¿Okay? Esto se conoce ahora mismo en la capital de la República. Y bueno, por lo menos en Guayaquil, donde yo me encuentro, la calma empieza un poco a notarse. Sin embargo, no es una calma notoria que está así, que tú la puedes ver así dicho con normalidad, ¿no? Hay una tensa calma, porque cuando amanece al día siguiente se reactivan nuevamente este tipo de disturbios, este tipo de desmanes, pero lo que ocurrió hoy en la capital de la República realmente es increíble y es inédito. Emilio, sí, estamos viendo las imágenes de lo que nos comentabas de este periodista agredido y en realidad pedimos a nuestros televidentes mucha discreción porque en realidad puede herir la susceptibilidad de las personas. Se ve una bestialidad, una brutalidad que se hace allí. Solamente una última pregunta. Este hombre, Freddy Paredes, colega nuestro, ¿se sabe cuál es su estado de salud? Y esta otra persona, el agresor, que está también identificado, nos has dado el nombre completo, ¿está ya detenido? Según el reporte de Dayana Monroy, ella ha manifestado hace muy pocos minutos que esta persona aún no está detenida. Esta persona se la ha podido observar en un video que también sale en las redes sociales donde él dice que sí, efectivamente él cometió este hecho como producto de la rabia un poco y del coraje. ¿Ok? Pero esto no se puede justificar. No, de ninguna manera. Aún no está detenido, respondiendo a tu pregunta. Y con respecto al estado de salud de Freddy Paredes, también ya se ha conocido en las redes sociales que él está, digamos, estable, consciente. Él ha dicho incluso en las redes sociales que esto es producto, bueno, de todo lo que se viene registrando y que de alguna forma los dirigentes indígenas deben de tener conscientemente, deben de saber que los periodistas y los organismos de socorro tienen una postura neutral y que tienen que respetar el trabajo que se está realizando, que es el de informar sobre una coyuntura nacional que no se ha visto. De acuerdo, eso es importante destacar. Muchísimas gracias por este enlace con nosotros y esperemos que pronto esta situación cambie y mejore en el Ecuador. Gracias esperemos también que así sea. Conversábamos con Emilio Zamora, productor en WQ Radio, radio aliada y amiga de UCI Noticias, que nos permite tener información de último momento de lo que está pasando en el vecino país del norte. ¿Con qué nos vamos ahora? Es momento de presentarles el bloque Defensa del Consumidor.
salga al extranjero y lleve su aparato celular y pretenda utilizarlo como es tan natural hoy en día, yo le recomiendo tener mucho cuidado con el roaming internacional. ¿Por qué razón? Usted sale al extranjero y prende su teléfono porque le han dicho de que lo puede usar en el extranjero. Pero lo que no le han dicho exactamente qué costos implican el uso de este roaming internacional. Hay mucha queja al respecto. En primer lugar, quiero decirle que para que se active el roaming internacional en su aparato, usted tiene que solicitarlo de manera expresa. Solicitarlo a la compañía: yo voy a salir de viaje, así que actívenme mi roaming internacional. No se puede activar de manera automática. ¿Por qué? Porque el roaming internacional implica el pago por transmisión de datos. Y aunque usted no haga una sola llamada, porque se va a cuidar, no voy a hacer ninguna llamada porque es una llamada de larga distancia, porque yo estoy fuera del país, no. Basta que prenda su teléfono y que se activen todas sus redes sociales, su correo electrónico, su Facebook, su Twitter, etcétera. Automáticamente esto implica transmisión de datos a unos precios que son carísimos. Hay gente que se ha sorprendido, estuvo 2-3 días fuera del país, nunca solicitó que se active el roaming internacional, pero como se activó automáticamente, le llega una cuentaza, pues que puede ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 soles, cuando dice: oye, yo no he hecho ninguna llamada. Y cuando va a la compañía a reclamar, le dice: pero es el roaming internacional. No, señores, recuerden, cuando salga de viaje, asegúrese en primer lugar de no usar su teléfono, cómprese un chip momentáneamente por los días que va a estar ahí, es preferible hacerlo, o asegúrese con su compañía de que le van a dar un plan que le cubra el roaming internacional. De lo contrario, mejor tener apagadito su teléfono para que no se vea con grandes sorpresas. Este tema es recurrente. Lo que se está planteando a nivel del Parlamento latinoamericano es que toda América Latina sea considerada una sola área geográfica, como en Europa, de tal manera que tú puedas llamar indistintamente de un país a otro y no tener que pagar ni larga distancia ni roaming internacional. Ojalá que nuestros parlamentarios de América Latina puedan impulsar esta iniciativa desde el Par Latino. Así que mucho cuidadito con el roaming internacional. Y pueden seguirme en mis redes sociales www.jaimedelgado.pe y en el Face y Twitter que aparecen en pantalla. Bueno, tremendo susto se llevaron estudiantes de un colegio en Huaycán. Un perro pitbull ingresó al plantel y mordió a más de 10 alumnos. Terrible, un perro pitbull atacó a más de 10 niños en un centro educativo de Huaycán. Al promediar las 8:40 de la mañana, los escolares del colegio Manuel González Prada esperaban sus clases como un día normal. De pronto, de forma sorpresiva, un perro pitbull ingresó al recinto y atacó a los estudiantes. Luego de minutos de tensión, el animal fue capturado por efectivos del Sereno de la zona y posteriormente trasladado hacia el centro antirrábico de Chosica. Los estudiantes heridos rondan los 10 y 11 años de edad y fueron trasladados hacia el hospital de Huaycán. El can habría llegado de la calle y no sería de ninguno de los estudiantes del colegio. Hasta el cierre de esta edición, los escolares fueron dados de alta. Por otro lado, se dio a conocer que el perro no sería sacrificado. No, y hay que hacer algo con estos animales, ¿no? Defendemos a los animalitos, ellos no son culpables, pero los que sí son responsables son sus propietarios, sus dueños. Y esta raza particularmente no es satanizar a la raza, es en realidad agresiva y peligrosa, ¿no? Entonces, si es que no lo van a tener como corresponde, que se tomen medidas, pero definitivamente la salud de las personas y sobre todo de los niños está primero que nada, ¿eh? Que nada. Y bueno, y este es un día realmente oscuro, ¿eh? Para miles de estudiantes
pero también egresados de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con más de 54 años al servicio del país, que con una resolución bastante cuestionable y subjetiva, la SUNEDU le ha denegado la licencia. No es lo último, porque todavía hay un recurso de reconsideración que la universidad va a presentar o interponer en las próximas horas. Hace unos minutos, en la Facultad de Derecho, en la Avenida Arequipa, estudiantes se dieron cita para protestar contra la decisión, la que consideran arbitraria por parte de SUNEDU. ¿Qué es lo que están exigiendo en estos momentos? Que la SUNEDU se pronuncie, que supuestamente el lunes nos habían dicho de que estaban en todos los procesos y que íbamos a tener 10 días de plazo, lo cual solamente hubo 24 horas y ya comenzaron a difundir de que nos iban a cerrar y que ya estaba denegada la licencia. Que esto es un abuso de autoridad, lo que viene sucediendo con la Garcilaso. Una trayectoria tan larga, porque nuestra familia también ha estudiado aquí, y me parece algo abusivo por parte de la autoridad, de lo cual pedimos al presidente Vizcarra que tome cartas en el asunto. Vizcarra tiene que escuchar al alumnado. Estoy muy indignado porque en nuestra facultad de trabajo social no hay muchas facultades, acá solamente hay 2 nomás, y la SUNEDU ni siquiera nos considera. Mire, imagínense que solamente la San Marcos y la Villarreal nomás son las únicas facultades que tienen trabajo social. Nosotros quedamos en el aire, señorita. Díganos cuál va a ser su accionar si en caso de las autoridades no escuchan sus pliegos de reclamos. Tenemos que ir hasta las últimas instancias, no podemos quedarnos así. Al menos yo como estudiante de trabajo social me siento muy maltratado por el Estado y por la SUNEDU, porque no nos dan una solución. El trabajo social solamente bien cotizado es, no solamente en la Universidad Garcilaso, sino en todas las universidades, pero no hay facultades que lleven. Bueno, esperemos entonces que este recurso de reconsideración sea atendido, ¿no?, de manera objetiva por el bien de todos estos miles de estudiantes. Bueno, y es momento de presentar a esta hora de la noche el bloque deportivo. Y arrancamos con la mejor información del ámbito deportivo. De tumbo en tumbo, la selección sub-23 que dirige Norberto Solano cayó goleado ante su similar de Colombia por 3-0 en el estadio Miguel Grau del Callao. Este domingo, el equipo que dirige Novi buscará su revancha tratando de encontrar su horizonte. Por otro lado, el técnico Ricardo Gareca, que dirige la selección peruana mayor, se refirió al duelo de este viernes ante Uruguay. Sin embargo, la atención se centró en el llamado a Cristian Benavente, quien no se sumó al equipo de todos por una supuesta lesión. Ante ello, llegó Alejandro Hover. Nosotros convocamos primero a Benavente. El club no mandó un comunicado que estaba lesionado. El jugador después se comunicó que estaba con una molestia. Y a través de eso, surgió la posibilidad de Hover y los mandamos a llamar. Sí. Regresamos a Perú porque este sábado se disputará el duelo más atractivo de la fecha 11 entre Universitario y Sporting Cristal. Ante ello, además de contar con 2 futbolistas de sub-23, el técnico Manuel Barreto envió un mensaje a los merengues. Martín no sería el único que se pueda reincorporar mañana, dependerá también de las cargas. Recordar también que de todos modos, si bien algunos se pueda sumar, van a haber como 4 jugadores que no vamos a poder contar, contando los dos de selección mayor y un par, 3 de sub-23. En Tienda Crema, Cristian Ramos apelará a su experiencia mundialista para quedarse con los 3 puntos en el Monumental y así mantener el primer lugar del campeonato. Su compañero de equipo, Carlos Olascuaga, no desaprovechará la oportunidad. Sabe que ante Cristal deben dejar todo en la cancha. El que entra, el que juega y es así. Y lo otro, las expectativas están de ganar, ¿no? Queremos ganar y seguir arriba. Obviamente que va a ser un partido difícil, pero nosotros con nuestra hinchada y estamos de local queremos ganarlo. Feliz de volver a casa, de estar acá, de
volver a pertenecer a Universitario. El partido, si me toca jugar, creo que voy a tratar de dar lo mejor posible de mí. Ya en el ámbito internacional, Brasil igualó a un gol por lado ante Senegal, mientras que Venezuela goleó a Bolivia 4-1. Paraguay cayó derrotado ante Serbia por la mínima diferencia. Mayor información y todos los goles de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 en breves minutos en Menú Deportivo con Alex Rizzi e Ibi Pozo. Todos los deportes en una sola carta. Bueno, y ahora es momento de UCI Entretenimiento con Stephanie Cedrón. Muy buenas noches y bienvenidos a Bloque de Entretenimiento. Atención a los fanáticos de José José, porque finalmente el príncipe de la canción ya descansa junto a su madre y abuela. Veamos la nota. Qué triste fue decirnos adiós. Miles de fanáticos dieron el último adiós a José José en medio de emotivas escenas de dolor y aplausos. La jornada inició con una ceremonia póstuma en el Palacio de Bellas Artes. Reconocidas figuras del mundo artístico mexicano acudieron para despedirse del intérprete. En el interior del palacio se colocó una fotografía de gran tamaño en blanco y negro de José José con la leyenda "Qué triste fue decirnos adiós", un verso de su éxito El Triste. Los restos de José José fueron retirados de Bellas Artes pasada la 1 de la tarde, después de que recibiera una última ovación, para ser trasladados a la Basílica de Guadalupe el día de ayer. Allí se realizó una misa entre familiares y seguidores. Tras la ceremonia religiosa, las cenizas del príncipe de la canción fueron llevadas al Parque de la China en Claveria, la colonia que vio crecer al cantante. Finalmente sus restos fueron sepultados en el Panteón Francés, donde ya descansa junto a su madre y a su abuela. Y al parecer la tecnología no siempre es buena. Eso nos lo quiere decir Steven Spielberg en su nueva serie Why We Hate. Veamos. Why We Hate, la nueva serie documental producida por el cineasta Steven Spielberg, se estrenará la próxima semana en Estados Unidos y en el resto del mundo en el canal Discovery, con la intención de alertar sobre las nuevas tecnologías que pueden estar potenciando el odio entre los humanos. A lo largo de varios capítulos, Why We Hate analizará el sentimiento primario del odio, desde las luchas entre las tribus a los discursos extremistas y divisivos que proliferan actualmente en las redes sociales. Spielberg y el director de documentales Alex Gibney han producido el formato, que cuenta con testimonios de expertos, historiadores y supervivientes en situaciones tan límite como los campos de concentración. Una de las expertas que aparece en la serie es Sasha Havlicek, directora ejecutiva del Centro de Pensamiento ISD contra el extremismo y polarización. Manifestó que Internet ha potenciado que un pequeño grupo de sujetos que actúan con maldad pueda hacer llegar su mensaje a mayor escala y más rápidamente. Y regresamos al mundo de la música para contarte que Becky G ya reveló cuáles van a ser los temas de su primer álbum Mala Santa. Veamos. La cantante Becky G sigue cosechando éxitos en su carrera musical. En esta oportunidad anunció el lanzamiento de su primer álbum, Mala Santa, del cual ya se sabe qué canciones estarán incluidas. A través de su cuenta de Instagram, la joven artista de ascendencia mexicana compartió lo que sería la portada de su nueva producción. Después, publicó otra fotografía donde muestra los temas que estarán incluidos en el álbum. En la lista de temas que formarán parte se encuentran Mala Santa, Dólar con Mike Towers, Romance con Anuel AA, Me Acostumbré con Mau y Ricky, Cuando Te Besé con Pablo Alondra, Mayores con Bad Bunny y muchísimas más. En tan solo un par de horas desde su publicación, la imagen de Becky G en Instagram ya cuenta con más de 300,000 me gusta y miles de comentarios que la felicitan por su ascendente carrera musical. Y así concluimos el día de hoy, pero no te olvides que mañana volvemos con mucho más de Bloque Entretenimiento para ti. Hasta mañana. Amigos, con esto también llegamos al final del noticiario de hoy. Como siempre, los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Si tienen ustedes alguna consulta o alguna denuncia que compartir con nosotros, hágalo y de inmediato un equipo de prensa se pondrá
en contacto. Con esto nos despedimos, pero usted no se mueva porque ya está listo Alex Rizzi con toda la información deportiva. Mauricio Mulder arremetió contra presidente Vizcarra, dijo que el próximo Congreso debe vacarlo. También aseguró que Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea no es reconocido como nuevo magistrado porque conoce a fondo el caso Chinchero, proyecto que involucra al mandatario. Pedro Olaechea no da marcha atrás, ahora presentó una demanda de competencia al Tribunal Constitucional contra el gobierno por la disolución del Parlamento. Karina Beteta y Rosa Bartra viajaron a Italia para asistir a la sesión plenaria de la Comisión de Venecia. En la reunión, el organismo se pronunciará sobre el archivado proyecto de ley de adelanto de elecciones generales. El presidente Vizcarra firmó junto a su homólogo chileno Sebastián Piñera la denominada Declaración de Paracas. Esto con ocasión del encuentro presidencial y tercer gabinete binacional Perú-Chile que se celebró en Ica. Y Alejandro Toledo podría ser liberado por un juez federal estadounidense para que siga su proceso de extradición en libertad. Esto si no se le modifica el encierro solitario al que se encuentra sometido. Y aumenta la tensión en Ecuador. Manifestantes indígenas tomaron como rehenes a 8 policías. Amenazaron con aplicar sobre ellos la justicia ancestral si las fuerzas del orden atacan la sede.